Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, a reverencia a la palabra de Dios. Vamos a una cita bíblica. Abran sus Biblias. Vamos a Primera de Crónicas 29, del 11 hacia abajo. Bueno, dice la palabra de Dios. ¿Ya están ahí? Digan amén. Cuando estén ahí. Es Primera de Crónicas, es en el Antiguo Testamento, del 11 al 12. Dice la palabra de Dios: Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino. Tú estás por encima de todo. De ti dependen las riquezas y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y el poder. Eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Amén. Gloria a Dios. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Es Primera de Crónicas 29, del 11 al 12. Es la Biblia de las Américas. Tú traes una Biblia a lo mejor de Reina Valera, pero más o menos se similitúa la lectura, ¿no? El pasaje. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, mi Dios, te doy gracias porque me da la oportunidad de ser un portador, de ser un mensajero de tu palabra. Te doy gracias, mi Dios, porque me permites ser ese medio, ese canal que tú quieres usar para bendecir a tu pueblo. Hoy te doy gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y tus maravillas son grandes, tu poder es grande, tú fortaleces a todos, y sé que venimos el día de hoy con una sed y hambre de buscar de ti, mi Dios, y lo vamos a encontrar el día de hoy. Espíritu Santo, prepara el corazón de tu pueblo, Espíritu de Dios, prepáralo, mi Dios, porque cosas grandes, maravillosas veremos a partir del día de hoy en los ministerios, en las vidas de cada familia, en el nombre de poderoso de Cristo Jesús. Te doy el lugar a ti, Espíritu Santo. Amén. Pues pueden sentarse, mis hermanos. Pues te doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de poder ser un portador de su palabra. Quiero hacer un poco de introducción a este mensaje. Soy parte de uno de los ancianos. Tal vez no me han visto muy frecuente porque la mayor parte de mi vida ha estado saliendo fuera. Estuve prácticamente 4 años fuera de Zitácuaro todos los domingos. Estaba atendiendo una iglesia a Mazahua, en el Estado de México. Por cuestiones de salud, pues me infecté, ¿sí? Sirviéndole a Dios en el ministerio. Tengo ahorita 10 meses en ese proceso, pero le doy gracias a Dios porque Él me ha estado fortaleciendo, me ha estado ayudando, me ha estado sacando de situaciones que quedan después del contagio, que hay organismos que pues no les afectan tantos, pero algunos sí. Han de decir, pues que usted hace deporte. Siempre fui un deportista, pero en medio de todo esto Dios tiene un propósito para mí. Yo así lo veo y así lo creo, porque me ha estado haciendo ver ciertas cosas que yo quiero, que Él quiere que yo haga, ¿sí? Y ese es el plan y el propósito de Dios el día de hoy en este mensaje. Dios quiere hacer algo grande contigo. ¿Cuántos dicen amén? Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Le voy a pedir que se ponga de pie. Es mi amada esposa. Me ha acompañado durante 28 años. Precisamente hace 8 días cumplimos 28 años de casados. Me ha acompañado durante 25 años de ministerio. Llegué jovencito aquí. Llegué a los 27 años. 27 años. Ahora ya uso lentes para ver. Pero me gusta porque me he estado desgastando por la obra de Dios. Me he estado desgastando, y antes lo hacía por el deporte. Me afané mucho en el deporte. Logré algunas cosas en el deporte. Me destaqué en esa área. Pero me da gusto porque Dios me da la oportunidad de estar aquí con ustedes. Amén. Y el objetivo de este tema, recuerden que estamos viendo una serie de temas muy importantes. Es Jesús el administrador, ¿sí?
Tú tienes que ver a Jesús como el administrador de tus bienes, de tus riquezas. Ya no dijeron amén. A nadie le gusta que le toquen estos temas sobre el dinero, pero déjame decirte que nada de lo que tú tienes es tuyo y nada de lo que tienes te vas a llevar de este mundo. Todo le pertenece a Dios, y si Dios te dio algo es para que lo pongas al servicio de Dios. Si Dios te dio dinero, ponlo al servicio de Dios. Si te dio talentos, dones, tienes que poner al servicio de Dios. Amén. Y eso es lo que quiere Dios, que este punto lo entiendas perfectamente, que no se te olvide que Jesús es el fundamento de nuestras finanzas, mis hermanos. Y no solamente las finanzas, sino de todo. Tú estás cimentado en la roca que es Jesucristo. ¿Sí? Tú no estás cimentado en la arena, porque si cimentas tus pensamientos, tus metas, tus logros, tarde o temprano vendrá algo de afuera y se va a venir todo abajo. Muchos que fundamentan su confianza en lo que tienen, tarde o temprano se vendrá abajo. Pero si tú dejas que Jesús se siente en el trono de tu corazón y dejas que Jesús sea el que rija tu vida en todas las áreas de tu vida, vas a ser un triunfador. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo es una dulzura cuando todo va bien, pero cuando las cosas empiezan, cuando viene el trato de Dios, ahí es cuando realmente se ve de qué estás hecho. ¿De qué estás hecho? ¿De qué material estás hecho? ¿De paja o de maíz duro, sólido? Y yo digo que esta iglesia es un material sólido. Como que no me escucharon. Somos de un material sólido. ¿Sí? Tienes que ser muy sensible a la voz del Espíritu Santo, hermanos, porque si no eres, se te va a pasar tu vida y te vas a quedar sentado en esa silla. Te vas a hacer, con todo el respeto, viejo, y no vas a hacer nada para Dios. Yo le doy gracias a Dios porque tengo canas, y estas canas se han hecho al servicio de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender que la Biblia es el corazón de Dios. En el corazón de Dios existen muchos misterios, muchas cosas que se van a revelar a través de buscar de Él. Dice que la palabra es útil para enseñarnos, para instruirnos y ser hombres de bien, para cumplir un propósito. Todos tenemos un propósito por cual hemos venido a este mundo. ¿Sí? Y se tiene que cumplir, quieras o no. A algunos se les recorta el tiempo porque no dan fruto, porque todo su objetivo ha sido simplemente el yo y mi familia, y dejan a un lado la obra de Dios. Y es todo lo contrario. La obra de Dios tiene que estar en primer lugar en tu vida. No importa lo que suceda, lo importante es que se cumpla el propósito principal de la obra de Dios. Este lugar tiene que haber estado lleno, y no depende de Dios ya, depende de ti. ¿Sí? En todos los sentidos, y es lo que quiere Dios, que tú dejes que Jesús sea el administrador de todo, hermanos. En el camino Dios te va a arreglar. Yo le decía a Dios: Señor, ¿cómo quieres que yo suba? Me decía desde hace mucho tiempo un pastor: sube, anciano. Yo no voy a subir hasta que me diga el Espíritu Santo. No voy a subir, porque cuando me suba el Espíritu Santo al altar, voy a dar palabra de Dios. Amén. Y es lo que quiere Dios, que tú y yo entendamos, que Dios ve que en su iglesia, donde Él la compró, debe estar cimentada en la roca más poderosa. Vendrán vientos, vendrán mareas, vendrán tempestades, vendrán plagas, y su iglesia se mantendrá fuerte, cimentada en la roca que es Jesucristo. Nadie puede mover a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, porque Él es el Todopoderoso, y tú tienes que creerlo. Si tú le pides a ese monte que se quite, se va a quitar. Si tú le pides a Dios que te use, Dios te va a usar, pero tienes que creerlo. La fe es la certeza de lo que no se ve, pero es la convicción de lo que se espera. ¿Qué esperas tú de parte de Dios? Que te use, que no sea en vano el que tú hayas venido a este mundo. Dice mucha gente: es que mi problema, mi enfermedad. Tu enfermedad no es un obstáculo. Enfermo a como estés, en el camino Dios te vaya arreglando, porque Dios te va a ir puliendo como al oro. Pero no te quedes sentado, no te quedes nada más viendo como un espectador. Tienes que levantarte con ese poder del Espíritu Santo. Zacarías 4:6, no es con fuerza ni con caballos, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Y es lo que tú tienes que entender, que Jesús es nuestro proveedor. ¿Sí? Como punto número 1, provisión, hermanos.
¿Sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos de Dios? Oh, yo no estoy hablando con cristianos, estoy hablando con la gente del mundo. ¿Cuántos le creen a Dios? Que se escuche la voz de su pueblo. ¿Sí? Su iglesia tiene que resplandecer, tiene que alzar su voz, porque Dios está llamando a su pueblo a prepararse, porque los cielos, la tierra, todo lo que está sucediendo están anunciando la segunda venida de Cristo. Y no te tiene que encontrar a Dios así, te tiene que encontrar lleno del poder del Espíritu Santo. Y es lo que anhela Dios de tu ministerio, porque tú eres especial para Dios. ¿Sí? Ahí lo dice la palabra de Dios, Deuteronomio 7:14. Dice que tú eres especial para Dios, más que otros pueblos. Dios te escogió en medio de una ciudad donde se está perdiendo, pero tiene que resplandecer su iglesia, tiene que salir a la luz y tiene que usarte Dios con poder para que tú puedas ser luz. Cuando la iglesia estaba cerrada, yo estaba trabajando para Dios en Franco Cerrato, ¿sí? Visitando personas, es cuando estaba más fuerte el contagio. Yo le decía, Señor, guárdame y cuídame. Yo le dije a Dios, ¿por qué, Señor, me infecté? No entiendo. Y me pasé días y días orando, pidiéndole a Dios, hasta que Dios me dijo, yo te saqué de ese lugar porque tu tiempo terminó. Ahora quiero que tú hagas algo aquí. Le dije, Señor, ¿qué quieres? Me fue mostrando. Dice la palabra de Dios, Dios ha prometido proveer para nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Nuestro Dios es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Tú no tienes por qué tenerle miedo a la pobreza. Mientras tú seas fiel en tus diezmos, en tus ofrendas, Dios se va a encargar de reprender al diablo por ti. Tú no vas a meter ni tus lindas manos, ni nada vas a hacer, ni te vas a tener que comprar la pata de conejo. Vas a tener que pararte y decirle al diablo, pelea porque de aquí no vas a pasar. Hubo un hombre de los valientes de David que le dijo a los filisteos, de aquí no van a pasar ustedes. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y empezó a pelear y derramó tanta sangre ese día, hermanos, como ustedes no se imaginan. Pero no pasó y no poseyeron ese terreno de lentejas. Así tiene que ser su iglesia. No tienes que bajar tu guardia, tienes que prepararte, tienes que cerrar puertas. Y una de las puertas más fuertes, hermanos, que se tienen en el ámbito espiritual, hermanos, es que su iglesia le ha robado a Dios. Perdón lo que les voy a decir, pero le han robado a Dios. Le han dado miserias, y lo que no quiere Dios son miserias, sino lo que quiere Dios es que tú seas fiel, que le des la 10ª parte de lo que tú ganas. Quiere decir que si yo gano 1,000 pesos, ¿cuánto le tengo que dar a Dios? Como que no se escuchó. ¿Cuánto tengo que darle a Dios? 100 pesos nada más. Y los 900 pesos me quedan a mí para distribuirlos. ¿Cuándo buscamos el reino de Dios? Dice la palabra de Dios que muchos buscan lo que añade Dios, pero no buscan su reino. Están tan afanados, tan preocupados porque se viene una carestía, se viene una escasez. Su pueblo no tiene que estar preocupado por eso, tiene que estar realmente metido buscando a Dios. La palabra de Dios dice, Mateo 6:33, primeramente busca mi reino y mi justicia y todo será añadido. Dios es tu sustentador, Dios es tu proveedor. Con una pequeña moneda Dios puede hacer cosas grandes. Tu fe tiene que ser como el grano de una mostaza. Dice que el grano de una mostaza es lo más que pequeño de las semillas, pero cuando empieza a dar fruto se convierte en algo grande. Así tiene que ser tu fe. Tu fe tiene que estar depositada en aquel que es Dios, hermanos. ¿Sí? No está crucificado nuestro Dios. Él escucha, Él tiene manos, Él tiene pies. Él perfectamente te escucha cuando tú le estás hablando, pero lo que realmente Dios desea en el corazón de cada uno de nosotros es su sinceridad, su honestidad, ¿sí? Que tú realmente le digas, Señor, yo no puedo, pero en ti sí puedo, ayúdame. Y lo va a hacer Dios, porque Dios nos ama, ¿sí? Jehová Jireh significa Señor proveerá. Hay un pasaje bien tremendo, mis hermanos, donde
nos habla Dios sobre lo que es la ofrenda. Vamos ahí a Génesis 22, 14. Dice la palabra de Dios, a este sitio Abraham le puso como nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: el monte provee el Señor. Voy a hacer un poco de historia. ¿A qué se refiere este pasaje? Recuerden que Dios le pidió a su único hijo, Abraham, ¿sí? Le pidió que se lo diera como ofrenda. ¿Y qué hizo Abraham? Fue obediente. Fue al monte, preparó todo y le dice a su hijo: papá, yo no veo el cordero. Y le dice Abraham a su hijo: Señor proveerá. Y cuando ya lo iba a sacrificar, se escuchó una voz muy grande y le dijo: detente. ¿Sí? ¿Qué quiere decirnos este pasaje a nosotros como hermanos en Cristo? Que Dios está probando. ¿Sí? Tú tienes que ser obediente, a pesar de que veas la necesidad, la carencia en tu hogar. Tú tienes que ser fiel a Dios, porque ahí es donde empieza la bendición. Serás probado como el oro. ¿Sí? Y a nadie nos gusta ser probado. A todos nos gusta vivir bien, vestir bien, y no está mal eso, pero lo malo es que vestimos bien y somos ladrones para Dios. Ve ahí a la palabra en Malaquías 3:10. Ahí nos habla claramente la palabra, donde dice: el hombre podrá robar a Dios. Y dice que sí, porque él conoce realmente. Y por eso el pueblo de Dios a veces vive nada más con el salpicón y no quiere Dios. La iglesia tiene que resplandecer, ¿sí? Que no sean unos cuantos, sino Dios quiere que todos sean ricos, que todos, si tienen algo que pedirle a Dios, se lo pueda dar Dios. Si creemos, hacemos lo correcto, como Abraham. Dios tiene cuidado de su pueblo. Tú nunca vas a carecer de nada. Dice que no hay pueblo de Dios que mendigue pan, porque tenemos a un Dios todopoderoso, un Dios fuerte, que alzamos nuestra voz y Él nos escucha. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 33:3: clama a mí. Jeremías se encontraba en una cisterna, se encontraba en una necesidad tremenda, pero así nos dejó de clamar a Dios. Tú tienes que alzar tu voz y: Señor, provéeme, dame lo necesario para ser yo bendecido, para poder yo ser bendecido y bendecir a otros, porque ese es el propósito. Cada día Dios le dio maná a su pueblo de Israel durante 40 años que anduvieron por el desierto. Podemos ver la travesía que tuvo el pueblo de Dios cuando fue sacado de Egipto y llevado por el desierto para entrar a la tierra prometida. Dice que Dios lo acompañaba por las mañanas ¿en qué? En una nube, y en las noches en una bola de fuego. Nunca se desgastó su vestido ni su calzado, porque Dios ama a su pueblo. Somos hechura suya. Él nos sacó para darnos una tierra nueva. Tú y yo vamos de paso, hermanos. Nuestra estancia va a estar en el cielo. ¿Sí? Ya todos dijeron amén, porque todos nos gustaría estar en el cielo. ¿Sí? Pero ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? Cuando Dios te mandó y te dijo: te voy a dar estas 5 casas, te voy a dar estos 5 negocios, te voy a dar en abundancia en dinero. Pero ves al afligido, ves al necesitado, ves que la casa de Dios necesita necesidades y te haces como el que no escuchas. Dios te va a pedir cuentas de todo eso. ¿Sí? Y por eso Dios quiere que tú y yo entendamos que Dios está llamando a levantarnos. Dios alimentó a 5,000 personas solamente con 5 panes y con 2 peces, mis hermanos. Nuestro Dios es todopoderoso. ¿Podrá hacer algo Dios en esta iglesia? ¿Podrá hacer algo Dios en mi persona? ¿Sí?
Dios está llamando, hermanos, porque Dios ve que tú te has afligido, porque Dios ha visto tu necesidad, tú has visto que le has pedido a Dios muchas cosas y no sabe cómo Dios hacerte ver y entender que hay ciertas cosas que tú tienes que cerrar. Hay maldición de la primera hasta la cuarta generación. Se tienen que romper esas herencias de maldición. Tal vez tu padre te enseñó que entre más ahorres, o tus abuelos, más tienes. A lo mejor te enseñaron que transeando se logra alcanzar ciertas cosas y no es así. Todo eso es nada más una ilusión. Lo verdadero, lo que va a permanecer, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Sí? Dice que la palabra de Dios es más eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas y destruye todo pensamiento de hombre y construye el pensamiento divino de Dios en el corazón de su iglesia. Dios tiene que hacer algo en su pueblo, porque su pueblo necesita salir de esas cuatro paredes y empezar a predicar, pero no solamente con palabras y con hechos, y que cuando la gente venga y te pida que ores por ella o por él, no solamente se vaya con la bendición de la oración, sino que también tú le puedes decir: hermano, Dios me puso en mi corazón darte esto. Eso es lo que quiere Dios. Amén. La obediencia. El Padre siempre respetó a Dios en su forma de pensar, nunca lo cuestionó. Aprendamos a depender de Dios. Es bien difícil, sí es cierto, porque estamos hechos de un material que es carne. Gálatas 2:20 nos dice: mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que yo un día viví en la carne, ahora lo quiero vivir en el Hijo de Dios. Se resiste nuestra carne, pero tienes que crucificar tu carne a través de la lectura de la palabra, a través de orar, a través de buscar de madrugada a Dios, a través de ayunar y romper con toda herencia generacional de maldición sobre tus generaciones, y que puedas dejar un legado, que puedas dejar una enseñanza, que puedas dejar un principio, ¿sí?, en la vida de tu familia, y que cuando tú te vayas tranquilo y sepas que tu familia va a florecer y que va a ser un proveedor tu hijo, tu hija dentro de un hogar. Pero si no empiezas tú, le heredas inconscientemente una herencia de maldición. Y no es atadura, la dice la palabra de Dios. Tienes que romper con todo eso para que pueda haber bendición de parte de nuestro Dios. Hay una diferencia entre nuestras necesidades y nuestros deseos, hermanos. ¿Sí? ¿A qué se refiere este punto? Donde las necesidades Dios siempre ha prometido, ahora sí que proveernos. Él es nuestra luz, Él es nuestro estandarte. Pero Dios quiere que tú y yo aprendamos a buscarle a Él de una manera diferente. Yo no digo que nosotros, los que estamos aquí, no hemos buscado a Dios, pero Dios quiere que le busquemos a su manera. Él no quiere no quiere que sucedan las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, a lo que nosotros queremos. Yo le decía a Dios: pero es que, Señor, si yo entro al gobierno, voy a tener más dinero y voy a poder ayudar a la gente. Estando yo teniendo 40 años, yo siempre anhelé ser policía federal de caminos. Siempre se me cerraron las puertas, nunca pude entrar. Como que se me quedó eso. Un día llegó una oportunidad, entrar al colegio en San Luis Potosí. Sí, un amigo que ingresó al colegio me dice: hoy es la oportunidad, Javier, quiero que te prepares ahí en el colegio, saliendo, quiero que seas uno de mis escoltas. Te voy a dar tanto de dinero para que tú le des a tu familia. Le llego y le digo a mi pastor: pastor, fíjese esto. Yo vine ilusionado, y me dice: pues es una decisión que usted tiene que tomar, hermano, pero yo le recomiendo que no. No es a mi manera, no es a mi forma, como yo quiero lograr prosperar, sino es la manera en que Dios quiere que yo prospere, conforme a su palabra, conforme a su propósito, hermanos. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 6, del 7 al 8, dice: es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias,
pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada traigamos a este mundo y nada podemos llevarnos, hermanos. Dice que tiene amistad con el mundo, Santiago 4:4, tiene enemistad contra Dios. Si quieres hacer igual como los del mundo, quieres comportarte igual como los del mundo, te vas a hacer enemigo de Dios. Tú ya no eres del mundo, tú fuiste sellado por el poder del Espíritu Santo cuando recibiste a Jesús. Ahí empezó el trato de Dios, ahí empezó el proceso de Dios, y Dios va a cumplir su propósito contigo, quieras o no quieras. Pero qué mejor es que nos vayamos a gustos y tranquilos de haber cumplido y haber hecho lo que Dios nos pide, porque aquí hay hombres que pueden prosperar de una manera poderosa y se pueden convertir en hombres proveedores para la obra de Dios, pero son insensibles porque han dejado y se han descuidado. Dice Dios: yo tengo algo contra mi iglesia, que ha dejado su primer amor, ha dejado de buscar a Dios como el primer día cuando tuvo un encuentro personal contigo. Eso quiere Dios, que tengamos un encuentro personal con nuestro Dios, hermanos. Deja de lamentarte, tienes que empezar a ver las cosas de otra manera. Dice que la necesidad será suplida por Dios. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Comida, vestido, económicas. ¿Y cuál es un deseo? Dice que Dios siempre dispuso proveer nuestras necesidades, pero nunca nos dijo, o dice en la Biblia, que Él prometió cumplir nuestros deseos. Eso viene por añadidura, hermanos, ¿sí? ¿Cuáles son tus deseos? Pues algo natural, algo, un carro, a lo mejor un viaje, a lo mejor, no sé, otra cosa, etcétera, etcétera. Pero Dios siempre dijo: voy a proveer tus necesidades, vestido, comida. Pero Dios quiere el día de hoy que tú te conviertas en un oidor, no solamente un oidor, sino un proveedor, un hacedor de su palabra. Un mal deseo nos puede apartar de la voluntad de Dios. Dios no te da algo si tú no estás preparado. Yo le decía a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga empezando la obra de Dios? Yo empecé con un bocho, ¿sí?, que no tenía salpicaderas, pero siempre lo dispuse para la obra de Dios. Y Dios empezó a probarme. Y un día me dice mi pastor, en aquel tiempo: anciano, quiero que me apoye, quiero que vaya a tal lugar. Le digo: claro que sí, pastor. Llegaba, salía del culto y ya me esperaban los hermanos que estaban ahí y me decían: ¿me puede llevar, hermano, a Zitácuaro? Le digo: sí, hermana. Me dice: ¿a qué lo espero en la esquinita? Cuando llegaba a la esquina tenía un montón de así de bultos y los echaba a mi carro, y ahí venía pegando mi carro. Pero yo nunca me negué en mis cosas personales, porque yo siempre he pensado que lo que te da Dios es para que lo pongas al servicio de la obra de Dios. Amén. Sí. Una necesidad es algo más básico para la vida. Dios nos enseña que Él proveerá para nuestras necesidades, hermanos. Sin embargo, no ha prometido proveer para nuestros deseos, pero puede ser añadido, una vez más te lo digo, por Dios, hermanos. Amén. Entonces necesitamos creerle a Dios y desechar toda basura que el mundo nos ha puesto en nuestra mente, porque el cristiano es totalmente bombardeado constantemente. Sí, es un ciclo, hay un tiempo de vida aquí en la tierra, pero qué mejor que aprovechemos ese tiempo para el servicio de Dios, mis hermanos. Amén. Él promete proveer nuestras necesidades y quiere vernos contentos cuando estás en necesidad, cuando nuestras necesidades están cubiertas, hermanos. ¿Cuántos de ustedes les gusta ver a sus hijos contentos cuando les cubres una necesidad? Cuando vienen contigo y te dicen: papá, necesito que me des para unos tenis, para una ropa, y sales tú y le dices: hijo, tenlo, ve y cómpratelo. Hay gozo, hay contentamiento en nuestro interior, ¿sí? Mucho más nuestro Padre Celestial, cuando ve que tú ganaste una cierta cantidad y dices: esto es para Dios, para la obra de Dios. No importa, ¿sí?, cómo se va a utilizar, eso lo tenemos que saber, que el único que administra los recursos en la iglesia es el pastor. Y gracias a Dios se da, porque le ha dado sabiduría, le ha dado inteligencia de lo alto. Pero es importante que tú y yo entendamos, hermanos, que en nuestro Dios Todopoderoso hay gozo y hay alegría en su corazón.
Tenemos que vivir confiados, tenemos que vivir tranquilos, tenemos que desafiar todas las adversidades que estamos viviendo hoy en nuestro día, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? El Señor se está acercando cada día más, hermanos, a nuestras vidas. Él está hablando a través de todos los acontecimientos que están sucediendo hoy en el mundo. Y tú tienes que preparar, tienes que tener tu maleta lista para poder irte con el Señor. Dice en Tesalonicenses, dice que primera de Tesalonicenses 4:16, dice que Él viene con voz de mando, con voz de trompeta, que Él descenderá desde los cielos y será Él va a arrebatar, hermanos, a su iglesia, hermanos. Pero ¿dónde está su iglesia? ¿Dónde está su iglesia? Tú y yo somos iglesia, no es la estructura. Tú y yo somos iglesia, ¿sí? Y tienes que verlo. Tú tienes que escuchar la voz del Señor cuando te dice: levántate, corre. Dice Isaías 40:31 que caminaré y no me cansaré, correré y no me fatigaré, alzaré mis manos como las alas de las águilas. Así es su iglesia. Tiene que resplandecer en medio de un mundo donde la maldad aparentemente está ganando terreno, pero cuando su iglesia empieza a tomar la posición que le ha mandado ponerse en la brecha, en la línea de batalla, y le dice al enemigo: de aquí no vas a pasar, yo voy a defender a mi iglesia, yo voy a defender a mi familia, yo voy a defender a mi economía, y yo voy a dejar un legado. Mis hijos y mis generaciones, desde esta primera generación hasta la cuarta generación, serán hombres y mujeres temerosos de ti. Pero tiene que levantarse alguien que sea valiente. Habrá hombres y mujeres valientes de Dios. Si tú eres valiente, ponte de pie. Ponte de pie si eres valiente y apláudele al Rey. Dale gloria a Él. Él merece la gloria, Él merece la honra, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro proveedor. Puedes sentarte, iglesia. ¿Sí? Vivamos confiados en su promesa de provisión. Dice que ninguno de nosotros va a mendigar pan. Nadie, hermanos. Dios nos ama tal como somos. A lo mejor a ti te dio más y al otro menos, pero quiere Dios que seamos un cordón de 3 dobleces, que trabajemos juntos, que cuando tú veas a alguien que tiene necesidad, está afligido y lo ves tú, Dios quiere que te acerques y le digas: hermano, ¿en qué te puedo apoyar? ¿En qué te puedo ayudar? Para eso Dios te dio tus bienes, tus riquezas, te dio tu inteligencia. Si eres un hombre preparado, si te dio la oportunidad de terminar una profesión, una carrera, y no hagas como muchos cristianos que ven al necesitado ahí y ¿sabes qué? Se pasan de largo. Eso no quiere Dios. Quiere Dios que tú dispongas lo que Dios te ha dado para el servicio de Él. Dios ha prometido alimentos, vestirnos, cubrirnos. Él siempre va a defendernos ante todo. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Es en el Dios que nosotros cada día le refutamos al diablo y le decimos, como dice la palabra en Isaías 1:18, que si tus pecados fueren como la grana, emblanquecidos serán como la nieve. Ese es el Dios en el cual nosotros reclamamos todos los días las promesas de Dios y decimos: en mi casa habrá provisión. Reprendemos toda escasez, reprendemos toda enfermedad. Ese es el pueblo que Dios tiene que levantarse y no dejar solo a la iglesia en la cual Dios compró. Dios necesita que te levantes, iglesia. Yo no sé si mañana voy a despertar, pero sí te voy a decir algo: que trato de ser obediente a Dios, que trato de poner en manos de Dios, se da lo que Dios me ha dado, que ha sido mucho. ¿Sí? En este proceso, yo nunca dejé de funcionar. Me decían, nos llamaban por teléfono y nos decían: hermano, necesitamos que venga a llorar. Y me decía mi esposa: ¿me acompañas? Le digo: yo soy tu escudero.
Tú ve y entra a la casa y yo desde aquí te voy a cubrir, te voy a proteger en oración y que Dios te use, esposa mía. Pero nunca dije a Dios, Señor, no, si el Espíritu Santo no me indicaba, yo no lo hacía. Y por eso qué importante es que tú y yo tengamos insensible la voz, nuestro oído a la voz de nuestro Señor. Él prometió proveernos. Es momento de levantarse y es necesario acudir a Dios, pero empezar a cerrar puertas en esta área que es tan delicada y que a nadie le gusta escuchar, que es sobre las finanzas. Pero recuerda que Dios es el administrador, ¿sí?, de todo lo que tenemos, mis hermanos. Tú eres el mayordomo. Él va a venir a pedirte cuentas. Y es un hecho que un día te vas a ir de este mundo, vivo, o tu espíritu, tu alma se van con el Señor. Pero te vas a tener que presentar y vas a tener que darle cuentas a Dios. ¿Sí? Con Jesús como nuestro fundamento haremos nuestra parte y confiaremos en Dios y Él hará la suya. Dice la palabra de Dios que traigamos la 10ª parte aquí a la iglesia, aquí al altar, y yo me encargaré de reprender al diablo. Él va a pelear, tú no vas a hacer nada más que vivir confiado. Vendrán brujos, vendrán hechiceros, vendrán los hombres más fuertes en el ámbito natural, demoníaco, y Él no podrá destruirte. Te voy a contar algo. Cuando yo estaba infectado, empecé a sentir que mi espíritu empezaba a salir de mi cuerpo. Yo tirado en mi cama, porque me atendieron en mi casa, no había oxígeno. Yo le dije a Dios, Señor, hágase tu voluntad, Señor. Estaba en un proceso de lucha intensa. Empecé a ver cómo el espíritu de muerte venía por la calle y se paraba en mi puerta y quería abrir la puerta, y había un guerrero con un escudo de un tamaño tremendo y no lo dejó entrar. Ese es el Dios en el cual yo he confiado, pero para poder reprender espíritu de muerte tengo que cerrar todo tipo de puertas, porque si no viene el diablo y dice, ¿tú cómo me vas a reprender si eres un ladrón? ¿Cómo me vas a echar fuera de tu vida si eres un mentiroso? Porque el diablo se presenta de esa forma, de esa manera, mis hermanos. Por eso nosotros como hijos de Dios, antes de orar, antes de hacer cualquier cosa, tienes que cerrar puertas. Señor, te pido perdón, Señor, porque yo te he fallado y he hecho esto delante de ti, y hoy me mandas a que ore por esa persona, y en tu nombre, Señor, oro en el nombre de Jesús. Amén. Pero es tiempo de que la iglesia tiene que resplandecer, que su fundamento no sea las creencias de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, sino lo que Dios ha dejado en su palabra, hermanos. Tiene 66 libros esta Biblia. Tienes que conocer el corazón de nuestro Señor. Nuestros recursos tenemos que entregárselos a Dios. Amén. Vamos allá a la palabra de Dios. Vamos a Filipenses para terminar. (4:14). Es muy importante que anoten todas estas citas. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y en mis gastos, excepto ustedes. Incluso Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez hasta suplirme necesidades. ¿Sí? Aquí está hablando Pablo que cuando él empezó su ministerio, solamente hubo una pequeña cantidad de hermanos que fueron los filipenses, ¿sí?, que le ayudaron para cumplir el propósito por el cual Dios tenía con él. Dios tiene un propósito con la vida del pastor y de su esposa aquí en la iglesia. Dios quiere hacer cosas grandes que se le ha revelado solamente a ellos, y lo transmite a sus
a sus hijos, a su cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Pero ¿cuántos están dispuestos a apoyar el ministerio del pastor y el ministerio de su esposa? Híjole, como que no me escucharon. ¿Cuántos están dispuestos a apoyar la obra de Dios? Así como Pablo lo menciona, ¿verdad? Que solamente hubo una pequeña cantidad de hermanos que escucharon la voz de Dios. Así esta iglesia se tiene que levantar y levantar los brazos de la autoridad, porque el objetivo de la autoridad es ganar Zitácuaro para Cristo. Muchos ya no pueden hacer eso porque se fueron en esta pandemia. Y no se fueron porque fueran pecadores, porque estaban mal delante de Dios, porque así lo dispuso Dios. Tú que eres un hombre privilegiado, que eres un hombre que escogió Dios para cumplir el sueño de Él aquí en Zitácuaro, tienes que ser parte de la visión de Dios, tienes que ser parte de lo que Dios quiere hacer en Zitácuaro. Tienes que ser esa mujer que salga de esas cuatro paredes que donde tú te encuentras y puedas predicar la palabra de Dios con ese poder del Espíritu Santo. Pero tienes que empezar a cerrar puertas una vez más en el ámbito espiritual. Aquí no es por imposición, aquí es por obediencia. El que quiera ser obediente a Dios lo hará, y el que no quiera, pues Dios tendrá cuidado de él. Pero si realmente quieres ser útil para Dios en su obra, tienes que empezar a ser obediente a Dios. Tienes que empezar a romper con ataduras generacionales. ¿Sí? La obra del enemigo tiene que ser destruida, no por ti, sino por el poder del Espíritu Santo. Jesús está sentado intercediendo día a día por ti, pidiéndole a Dios misericordia por mí, para que yo pueda cumplir, porque yo estoy seguro que si estoy de pie hoy predicando la palabra, ha sido por Él. Porque si no ha sido por Él, yo ya estuviera en otro lugar, mis hermanos. Yo siempre lo he reconocido y se lo he dicho: Señor, gracias, Señor, porque has visto en mí algo especial. ¿Sí? Y Dios quiere que tú y yo nos levantemos y que seamos un equipo, que trabajemos en unidad, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 4:1, que busquemos la unidad entre nosotros para poder lograr alcanzar el objetivo principal, que nos soportemos unos a otros en nuestras debilidades para poder ganar el objetivo principal que Dios quiere que logremos, porque su venida está pronto, hermano, está cerca, hermanos. ¿Sí? Él ya viene pronto, los cielos lo hablan, la naturaleza lo está manifestando. Dice que en los últimos tiempos habrá enfermedades como no te imaginas. La iglesia va a ser perseguida, la iglesia va a ser probada. Pero ¿cómo estás tú el día de hoy delante de la presencia de Dios? En una ocasión había una velada de oración y había un grupo de hermanos alabando a Dios. Aleluya, aleluya. De repente entran muchos hombres con armas y le dicen a ese grupo de hermanos: ¿quién de ustedes es cristiano? Los que no sean cristianos, dejen este lugar. Corredero de hermanos, ¡pum! Se queda nada más el pastor y unos líderes. Y llega el líder de ese grupo. ¿Tú eres el pastor? Sí. Le dice a uno de sus acompañantes: ponle una silla y ponme una a mí, porque quiero escuchar la palabra de Dios. Ese es el cristiano que quiere Dios escoger y lo está sacudiendo. Y tú eres ese cristiano. Ese eres tú. Porque muchos fueron probados durante esta pandemia, muchos fueron puestos a prueba y no están aquí ya. Pero tú estás aquí, eso quiere decir que estás hecho de material fuerte. ¿Sí? Ponte de pie, iglesia. Vamos a romper con toda atadura generacional, ¿sí? De pobreza.